Penagos, que será su protagonista. Registrador, bienvenido, mil gracias por conectarse con nosotros el día de hoy y pues ya le podemos empezar a decir feliz Navidad. Buenos días, Camila, cordial saludo para usted, todo el equipo de trabajo, para toda la audiencia y sí, feliz Navidad, eso alegra el alma. Registrador, estábamos hablando que hace mucho tiempo no empezábamos la Navidad tan tarde y empezamos la Navidad tarde por cuenta de las elecciones presidenciales del próximo año. Y tiene que ver, entre otras, porque hay una cantidad de candidatos y como nunca antes, o corríjame usted, tenemos muchos candidatos que están aspirando o que quieren aspirar por firmas. ¿Cuándo se vence el plazo para que los candidatos que hoy tenemos en el radar entreguen el número de firmas y ustedes cuánto tiempo se van a demorar para revisar ese chorrero de firmas que les va a tocar revisar? ¿Y cuánto le cuesta eso al país y a la registraduría hacer esa revisión? De acuerdo, Camila, no hay precedente en la historia de Colombia de un número tan alto de personas que quieran postularse a la presidencia por el mecanismo de firmas o grupos significativos de ciudadanos. Al día de hoy tenemos 91 personas que están recogiendo firmas por las calles de Colombia para radicarlas ante la registraduría, y eso pues obviamente no solamente es un trabajo pues descomunal desde la entidad, sino que también muestra un poco la situación, digamos, democrática y política del país. Estas personas tienen plazo hasta el 17 de diciembre para erradicar el número de firmas que alcancen a recolectar, diciendo desde ya que se requiere para poder validar esas postulaciones, algo así como 660,000 firmas por cada uno de ellos. La registraduría entre el 17 de diciembre y el 21 de enero tendrá que revisar todas esas firmas. Creemos que alrededor de 30 millones de firmas llegarán a la registraduría. Ya tenemos un equipo conformado por un número muy importante de supernumerarios que nos están apoyando. Logramos, afortunadamente, sabíamos que era posible que eso ocurriera, hacer un desarrollo de una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que nos ayuda a depurar mucho el número de firmas, a revisarlas de manera mucho más ágil, y además de eso tenemos un equipo de grafólogos muy importantes para hacer esa tarea. Luego, a partir del 17 tenemos un mes y 3 días para revisarlas todas ellas, y el 21 de enero tendremos que certificar cuáles candidatos o candidatas cumplieron con el requisito de las firmas para postularse a la presidencia y cuáles de ellas no. Esa revisión se tiene que hacer, conforme lo dijo el Consejo de Estado, una a una, cada reglón de firmas presentado, tenemos que revisar las trazas, tenemos que revisar que correspondan el nombre con el número de cédula que inscriben, tenemos que revisar que cada reglón sea diligenciado por la misma persona, es decir, una serie de condiciones y requisitos que han planteado la jurisprudencia desde hace años, pero estamos afortunadamente preparados para llevarlas a cabo. Entonces usted dice, del 17 de diciembre al 21 de enero, ustedes van a revisar esas firmas y afortunadamente tenemos, en este caso, la inteligencia artificial que les va a ayudar a hacer esa revisión y a depurar, lo cual hace que se necesite pues menos personal y lo puedan hacer más rápido, porque 91 candidatos, más de 600,000 firmas por 91 candidatos. No, pues Camila, son Lucas, fácilmente 35, 40 millones. Son sin 60 millones. 91 por 660,000 firmas que tendría que recoger cada candidato, según dice el registrador, son 60 millones de firmas. Y en estos momentos, por ejemplo, la candidatura de Abelardo de la Espriella dice que van a entregar como 1 millón de firmas. Sí, ellos se pusieron la meta alta y dicen, nosotros necesitamos 600,000, pero vamos a recoger 1.500.000. Pues obviamente si le va bien, pero pues... Y todo es ese trabajo que tiene que hacer la oficina del doctor Penagos, claro. Y es revise esa cantidad de firmas, lo que eso significa. Después de que ya tengamos los candidatos, se viene el tema de las consultas, registrador, que van a ser en marzo. Los partidos políticos, ¿hasta cuándo tienen plazo de decir, mire, estos son los candidatos que van a participar en mi consulta? Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente, Camila, y se lo anuncio desde ya. Hoy vamos a firmar, o ya lo hice hace unos minutos, el calendario para las consultas que se llevarán a cabo el 8 de marzo de las diferentes organizaciones políticas para designar sus candidatos presidenciales. Ese calendario se acaba de firmar, seguramente está en proceso de comunicarlo a los diferentes medios de comunicación. Y hay, digamos, unos plazos muy importantes. El primero de ellos es el 8 de diciembre. De aquí al 8 de diciembre, es decir, la semana entrante, los partidos deben manifestar si tienen interés o no de participar
en las consultas del mes de marzo para elegir candidatos presidenciales. Entre el 8 y el 22 de diciembre los partidos pueden retractarse de esa solicitud. Entonces me explico. De aquí al 8, obligatoriamente todos los partidos que quieran participar deben anunciárselo al Consejo Nacional Electoral, y hasta el 22 de diciembre habrá plazo para retractarse de esa decisión. Y el 6 de febrero del año entrante deberán los partidos, por tardar, radicar el número de candidatas o candidatos que quieran participar, las postulaciones que van a llevar a cabo y las coaliciones que van a definir. Así que son 3 momentos muy importantes para no alargarlo. De aquí al 8, la semana entrante, deben manifestar su decisión de participar. Hasta el 22 pueden ejercer el derecho de retracto, y hasta el 6 de febrero, quienes se mantienen en la consulta deberán indicarle a la entidad cuáles son los precandidatos que van a postularse para las consultas del 8 de marzo, diciendo desde ya que el 8 de marzo no solamente se llevarán a cabo las consultas para elegir candidatos presidenciales por parte de los partidos que así lo estimen, sino que esa misma fecha es la fecha de las elecciones para Cámara y Senado de la República. Pero, registrador, 22 de diciembre es ya, es decir, nosotros antes de que se acabe este año, en plena Navidad, comiendo natilla y buñuelo, ya vamos a saber cuáles son las consultas que tendremos el 8 de marzo. De acuerdo. Ese calendario que se definió ya estaba definido desde hace unos meses por parte del Consejo Nacional Electoral, es decir, el Consejo aprobó en su sala plena las fechas para que los partidos manifiesten si quieren participar o no, y nosotros lo que estamos haciendo es ya expidiendo el calendario a detalle, es decir, cuál es el plazo límite para manifestar, el plazo para el retracto, la fecha en que deben presentarse los candidatos y candidatas, la fecha en que se define el censo, es decir, toda la parte operativa, y por eso le decía que el día de hoy será publicado esa fecha de calendario. Siempre ha sido así, de manera que los partidos tengan el tiempo suficiente para definir sus coaliciones. De aquí al 6 de febrero ya definirán cuáles son sus precandidatos, cuáles son las coaliciones que van a, agruparse para pero eso me parece importante. Es decir, los partidos tienen hasta el 22 de diciembre para decir si quieren participar en una consulta interpartidista o no. Pero los candidatos que van a ser parte de esa consulta todavía tienen tiempo hasta febrero de inscribirse. Es decir, son los partidos a los que se les vence el tiempo. Ok, es a los partidos a los que se les vence el tiempo por una razón, porque las consultas para elegir candidatos presidenciales solo la pueden presentar los partidos políticos. Es decir, esto no es una voluntad de personas en particular. Explico, no pueden llegar 3 o 4 personas a decirle a la registraduría que quieren hacer una consulta para el mes de marzo. Son las organizaciones políticas las que están avaladas para ese proceso. Ahora, corrijo, no es el 22, es la fecha para el retracto. La fecha para manifestar es el 8 de diciembre, es decir, la próxima semana. De aquí, el 8 de diciembre deberán manifestar si quieren participar. Y el 22 es el plazo que tiene, de acuerdo a la ley, para retractarse si mañana, si de alguna manera pues deciden no hacerlo. ¿Y qué pasa si un partido, el 22 de diciembre los partidos ya saben que tienen que ir a las consultas o no? Y los que van por firmas, ¿por qué? Y qué pena que le ponga nombres registrador. No, yo sé que usted no hace política, pero pues me toca para ejemplificar a la audiencia. Y es Abelardo de la Espriella, que está marcando segundo en la encuesta, pues va por firmas. ¿Qué pasa con esos candidatos que van por firmas? Porque son varios. ¿Cómo hacen para participar en las interpartidistas? Lo que ha ocurrido en Colombia es que generalmente, por ejemplo, si uno de los candidatos que va con firmas, que radican sus firmas el próximo 17 de diciembre y que el 21 de enero la registraduría les certificará si están avaladas o no, esas personas terminan, digo yo lo que ha ocurrido en Colombia, no sé si en esta oportunidad será o no, terminan aliados con otros partidos para hacer consultas si así lo estiman pertinente. Es decir, los partidos son los que manifiestan si quieren ir a una consulta porque la ley lo establece solo para partidos y organizaciones políticas, pero esos candidatos a quienes se les avale la posibilidad de inscribirse como candidatos pueden aliarse con otros partidos políticos y establecer consultas interpartidistas. Y ahora le pregunto sobre una de esas consultas que tanta polémica ha generado y tiene que ver con la consulta de la izquierda, porque Iván Cepeda va liderando las encuestas. Sin embargo, como ellos ya hicieron una consulta en octubre, pues hay todo un debate sobre si puede participar Iván Cepeda o no en una consulta interpartidista el próximo año. ¿Qué dice la registraduría? ¿Puede o no puede el senador Cepeda participar en una consulta de izquierda el próximo año?
Le decía que hasta el 8 de diciembre los partidos manifestarán ante el Consejo Nacional Electoral si quieren participar o no en una consulta en el mes de marzo. A partir del 8 de diciembre se activa la competencia del Consejo Nacional Electoral para decidir si esos partidos pueden hacerlo o no. La registraduría no tiene competencia para decir qué partidos pueden participar o qué partidos no lo pueden hacer. El 8 de marzo, cuando los partidos manifiesten al Consejo Nacional Electoral su decisión de participar en las consultas, será el Consejo Nacional Electoral el que evaluará cuáles de ellos pueden hacerlo o no, de conformidad con lo que usted acaba de decir. Así que, digamos, habrá que esperar qué decisión adopte el Consejo Nacional Electoral, porque a la registraduría solo le corresponde la parte de gerencia y la parte operativa de la consulta. Registrador Penagos, en ese sentido de las personas que pueden o no pueden participar, precisamente esta mañana y con la publicación de la encuesta Inbamer en Caracol Televisión y en Blue Radio, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó: Inbamer me excluyó, estoy citando textualmente. Si podemos poner, por favor, el pantallazo para YouTube, para quienes nos acompañan en YouTube y en la plataforma Ditu. Dice: Inbamer me excluyó de la encuesta violando la ley, y a pesar de que según la última encuesta estoy entre los 5 primeros. ¿Es acaso Inbamer un juez de la República para decidir si podré o no podré participar? Mi pregunta para usted, registrador Penagos, es si Daniel Quintero tiene posibilidades o no de ser candidato, y si hay, cuál sería la salida para él para poder ingresar de nuevo y participar en estas elecciones. Pues la verdad es que no tenemos mucho que responder al respecto. Nosotros no tomamos esas decisiones, nos corresponde conceptuar al respecto. Tendrá que acudir a otros organismos, no sé, acciones de tutela o al mismo Consejo Nacional Electoral. La registraduría solo tomó una decisión que la adoptó el registrador delegado electoral, fue cuando se pretendía inscribirse o buscar la inscripción a través del mecanismo de firmas, y la registraduría lo negó conforme pues en unas consideraciones que no da al caso aquí plantear. Así que si está hablando a modo de concepto, la verdad, la registraduría no tiene ni competencia ni además nos corresponde hacerlo. Ya habrá que, no sé, habrá que determinará pues qué acciones adelanta, pero nosotros no respondemos ese tipo de consultas. Doctor Penagos, como bien decía Camila, tenemos un chorrero de candidatos que nunca habíamos visto. Usted nos decía, solo por firmas hay 91, más los que les han dado los avales de los partidos. Y aquí me surgía a mí una pregunta, porque también así como hemos visto muchos precandidatos de momento, pues parece que en el panorama habría varias consultas. Ve uno la del Frente Amplio de la Izquierda, Carlos Caicedo, el exgobernador, ya está proponiendo otro frente unido que no sea el mismo en el que esté Roy Barreras. Ve uno que podría haber una de centro, podría haber una o dos por el espectro de la derecha. Y me surgía a mí una pregunta: si tenemos, no sé, 5 consultas, ¿hasta cuántas consultas puede haber? Y entonces, si tenemos 5, ¿habrá 5 tarjetones o eso cómo sería? O sea, ¿habrá 5 tarjetones por cada consulta? ¿Un tarjetón por cada consulta? Esa pregunta es muy buena y la voy a aprovechar para responderla de una vez. Sí. Porque de manera informal me han preguntado al respecto, pero ya la decisión está adoptada. ¿Cuántas consultas pueden llevarse a cabo? Pues son indeterminadas. Es decir, si los partidos políticos presentan diferentes consultas, aquí hay 31 partidos en Colombia, y si se quieren presentar 31 consultas, pudieran llegar a darse. Seguramente no va a ser no va a ser así, seguramente se van a aliar en coalición de los partidos políticos, pero el número de consultas no está limitado por la ley. En segundo lugar, el año entrante, en las elecciones de marzo de Congreso, Cámara y Senado de la República, se llevarán a cabo las consultas para elegir candidatos presidenciales de los partidos que así lo determinen, y esas consultas se incluirán todas ellas en un único tarjetón. Si son 2, 3, 4 o 5, estarán incluidas en un único tarjetón donde la ciudadanía podrá solicitar la consulta y elegir de esas consultas la que les parezca o busquen participar, o la que más les anime. ¿Y por qué será un único tarjetón? Porque dividir las consultas por organizaciones políticas
o por grupos ideológicos o por coaliciones, sin lugar a dudas es un grave error que no podemos cometer porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Solo que una persona llegue a una mesa de votación a decidir o a pedir el tarjetón de una consulta en concreto ya está de alguna manera mostrando cuál es su orientación ideológica y eso viola el secreto del voto. Pero entonces quiere decir que el secreto del voto se ha violado en otras oportunidades, porque hace 4 años, cuando hubo consultas interpartidistas, había un tarjetón por consulta. Esta es una nueva jurisprudencia que está aplicando la registraduría y es hacer un único tarjetón para todas las consultas. De acuerdo, Camila, así va a ser. Nosotros tenemos que garantizar la inviolabilidad del secreto del voto, que en una mesa de votación hayan tantas tarjetones como consultas, pues prácticamente obligan a la persona a develar de alguna manera su orientación ideológica y eso puede generar serias dificultades. Pensemos en lugares donde hay circunstancias de seguridad difíciles, en lugares donde las personas de alguna manera están instrumentalizadas por dirigentes políticos, Dios no lo quiera, por servidores públicos, pues obviamente eso vulnera el derecho. Así que en esta oportunidad vamos a tener una única consulta, todas ellas estarán en un único tarjetón y la ciudadanía podrá votar libremente ese ejercicio sin que ni siquiera se pueda deducir a qué consulta o a qué partido político pertenece. Pero registrador, ¿eso no lleva a que tengamos muchos votos nulos en las consultas? Porque pues, mejor dicho, siempre los tarjetones son difíciles para las personas y si son, no sé, 4 consultas, digámoslo, o 3, por decir, una de centro, una de izquierda y una de derecha, que serían las mínimas consultas que tendríamos. Si una persona marca 2 consultas, ese voto es nulo. Claro, pero igual como ocurre con una elección cualquiera, Camila. Si las personas en un tarjetón de Senado y de Cámara, que es mucho más difícil, la ciudadanía tiene claramente hoy, por la historia de la lista preferente en Colombia, que solo puede votar por una organización política. De hecho, estamos diseñando el tarjetón para que sea lo suficientemente amigable, para que diga en la parte alta claramente que solo se puede elegir una única consulta, pero votar de 3 o 4 consultas es mucho más sencillo, se lo aseguro, que votar de un tarjetón de Senado y Cámara, que son inmensos. Pero el registrador, entonces, ¿esto quiere decir que yo como ciudadana solamente puedo participar en una consulta? Es decir, yo no podría votar por centro, izquierda y derecha y tener a los candidatos que de mi preferencia? Claro que no, solo es posible votar por una única consulta de todas ellas. Por eso, si ustedes lo recuerdan, hace 4 años eran 4 tarjetones o 3, no recuerdo, por cada consulta y las personas solo podían tomar una de ellas. Nadie podía votar por 3 consultas al tiempo, así estuvieran las tarjetas electorales individuales. Solo se puede votar por una de ellas, así será el próximo año. Agruparlas, crean, Camila, le aseguro que es una garantía del derecho al voto del ciudadano, es decir, es la mejor manera de proteger a la ciudadanía, de garantizarle los derechos políticos. Pensar de otra manera sería un error, sin embargo, obviamente aquí estamos haciendo todo para que sea un tarjetón muy sencillo, muy amigable, para que se diga que se puede votar en una única consulta. Y la verdad, se lo digo, hoy en Colombia el conocimiento de la ciudadanía de la forma de votar listas preferentes es uno de los más altos de Latinoamérica. Es decir, el número de votos nulos en Colombia para Senado, que es tan complejo, es mucho más bajo que cualquier otro lugar de Latinoamérica. La ciudadanía ya, por cuenta de tantos años de trabajo, ya tiene claramente la forma de votar en este tipo de Registrador Penagos, le quiero preguntar por el presupuesto. Es decir, usted dice que la registraduría tiene que verificar 30 millones de firmas y contratar una cantidad de supernumerarios para verificar todas y cada una de ellas. Es decir, la logística que se requiere es inmensa. ¿Tiene la registraduría el presupuesto para tantas actividades que tiene que realizar? Y se lo pregunto porque recientemente se tuvo conocimiento de que va a haber un recorte considerable en los recursos del Estado. ¿Con qué cuenta la registraduría para llevar a cabo esta operación tan exigente, señor registrador? Gracias, Oscar. Pues sí, lo que está ocurriendo hoy en Colombia desde el punto de vista democrático no tiene precedente, ni tiene precedente el número de personas que están aspirando por firmas. No tiene precedente que del año pasado a hoy hemos llevado a cabo cerca de 19 elecciones atípicas, entre eso 3 gobernaciones, Bichada, Putumayo. La semana pasada se eligió gobernador de Magdalena con un censo electoral de más de 1.099.000 personas. Es decir, convocar 1 millón de personas a votar no es tan sencillo, no es tan elemental, requiere toda una logística. El 14 de diciembre tenemos que hacer elecciones para alcalde de Bucaramanga, una elección inmensa. Luego han venido ocurriendo una
serie de circunstancias en el país que nunca habíamos asistido a ellas, y obviamente es un desafío muy grande para la registraduría. A veces, excúseme decirlo, solo se registra cuando hay un error y una circunstancia, pero la verdad la registraduría, no yo, miles de funcionarios llevan durante este año pasado a hoy en unos procesos y unas exigencias funcionales y misionales muy altas, pero hay equipo, hay gente maravillosa que lo logra. Frente al tema presupuestal, los recursos han estado garantizados, es decir, no hemos tenido dificultades cada que se ha requerido un recurso, por ejemplo, contingentes como para hacer las elecciones que les acabo de decir, como para las próximas elecciones de Bucaramanga, para la misma revisión de firmas no hemos tenido mayores dificultades. Tenemos ya un equipo como de cerca de 700 personas que van a estar revisando el número de firmas, más las herramientas que nos van a ayudar a depurar, y afortunadamente lo tuvimos, porque si no tuviéramos la herramienta de inteligencia artificial, con toda seguridad esa analítica no fueran capaces de realizarla este equipo, porque son millones, pero hoy estamos muy organizados, tenemos ya toda la gente ubicada, tenemos dactiloscopia muy eficiente y el ejercicio viene avanzando. Así que desde el punto de vista presupuestal debo decirles que no hemos tenido dificultades, no hemos tenido mayores complejidades, obviamente muy ajustados, pues porque los recursos no son, digamos, sobrantes, pero debo, digamos, de alguna manera dar tranquilidad en ese sentido. Sí, registrador, para quienes nos están escuchando aquí en Colombia y en el exterior que quieren participar precisamente de estas elecciones, es decir, salir a votar, ¿cómo está el tema de inscripción de cédulas? ¿Cuáles son las fechas? ¿Dónde están inscribiendo? ¿Qué tiene que saber la ciudadanía frente a eso? Pues para que puedan ejercer su derecho al voto. Bueno, muchas gracias. Desde el 8 de marzo pasado están abiertas las inscripciones para las personas que van a cambiar su domicilio electoral. Quien va a votar en el mismo lugar donde lo hizo en la última oportunidad no tiene necesidad de actualizar su domicilio, pero aquel que vive en un lugar diferente, aquel que se fue a vivir al exterior, aquel que nunca ha votado y está registrado en un lugar donde ya aún no está domiciliado, puede actualizar su domicilio electoral con dos propósitos. El primero, que salga a votar obviamente ese domingo, pero que lo haga ojalá cerca a su casa. Es que a veces no es razonable que las personas viven, no sé, en Kennedy y votan en la 180. Eso no tiene razón de ser. Es una buena oportunidad para tratar de actualizar su lugar de votación. Estamos haciendo muchas tareas para que la ciudadanía se anime a inscribirse. Tenemos puestos de votación, puntos de inscripción, en diferentes centros comerciales de todo el país. Estamos haciendo jornadas en las calles de Colombia, estamos yendo a zonas industriales, a parques, a diferentes lugares, estadios, llevando la registraduría a las calles para que la ciudadanía pueda actualizar su domicilio electoral. Luego, todas estas tareas nos permiten, digamos, de alguna manera evidenciar que ojalá se mejore la participación en Colombia. Miren estos datos. En las elecciones pasadas del Congreso de la República, solo votó el 48% de las personas aptas para votar, es decir, menos de la mitad de las personas aptas para votar se eligieron este Congreso, que hoy legisla para todos los colombianos. En la primera vuelta se abstuvo de votar el 45% y en la segunda vuelta se abstuvo de votar el 41%. Todavía son cifras altas que hay que tratar de derrotarlo, luego estamos trabajando en eso. ¿Cuándo se cierran las fechas para inscripción de ciudadanas y ciudadanos para votar? Se cierran el 8 de enero para Cámara y Senado, el 8 de enero. Las personas que se inscriban hasta el 8 de enero, es decir, antes del 8 de enero, podrán votar para la Cámara, para el Senado y para la Presidencia de la República. Y en el caso de Presidencia se cierran el 31 de marzo. Es decir, las personas que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo solo podrán votar para Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque así lo define el Código Electoral y los fechas de cierre de inscripciones se cierran 2 meses antes de la elección. Reitero, hasta el 8 de enero las personas que se inscriben pueden votar para Congreso y para Presidencia. Y aquellos que se inscriban entre el 8 de enero y el 31 de marzo solo podrán votar para Presidencia. Pero, y lo mismo pasa para la gente que vive en el exterior. La gente que vive en el exterior tiene esas mismas fechas. 8 de enero, si usted quiere votar a Congreso y a consultas interpartidistas, tiene que inscribir su cédula o cambiar la cédula de domicilio si se mudó de país o se mudó de estado, si es que está en Estados Unidos. Hasta el 8 de enero en Colombia y en el exterior tienen plazo para votar, para cambiar sus cédulas e inscribirlas para votar a Congreso e interpartidistas. Eso es lo correcto, ¿verdad, registrador?
De acuerdo, esos son los datos tanto para los nacionales como los connacionales que viven fuera de Colombia. Ahora vamos a lanzar en los próximos días la posibilidad de que esas personas que viven en el exterior a través de biometría facial se puedan inscribir de manera virtual, de manera que no tengan que hacer dos tareas o dos gestiones ante el consulado, que no tengan que ir de un lado hasta el 8 de marzo a inscribirse y luego ir a votar a las elecciones o hasta el 8 de enero. Es decir, vamos a abrir la posibilidad de que se inscriban de manera virtual y con eso no tienen sino que ir una sola vez, porque en Colombia no existe el voto remoto, a ejercer su derecho al voto, bien sea para Congreso o para Presidencia, y eso va a ser muy útil. Además, porque los datos del exterior, Camila, son de alguna manera muy bajos. En Colombia el censo electoral de ciudadanos en el exterior es de 1.200.000 personas y votan menos de 200.000. Cerca de 200.000, es decir, menos del 20% es la participación de los colombianos en el exterior en las elecciones tanto de Congreso como de Presidencia. Verá que es una cifra muy reducida cuando en Colombia votan cerca del 59%. ¿Qué creemos? Que son serias dificultades. La primera, pues no es sencillo ir desde su trabajo, desde su residencia hasta un consulado, inscribirse, luego volver a los meses para ejercer el derecho. Si actualizamos o damos la oportunidad de que las personas se puedan inscribir remotamente, aspiramos que mejore ese censo electoral y haya mayor participación. Además, es una forma también de acercar el Estado a quienes viven en el exterior, que a veces sienten que el Estado colombiano o que su Estado propiamente dicho no les otorga los beneficios ni las garantías que ellos requieren. Pues hay muchos colombianos en el exterior, 1.200.000 colombianos, y les interesa lo que pasa aquí en Colombia, pues a participar y a inscribir la cédula y a participar en las consultas interpartidistas, en las legislativas y en las presidenciales. Pero hablando de la cédula, David, hay unos cambios importantes en la cédula de ciudadanía en nuestro país y que para eso también es importante preguntarle al registrador, para eso lo tenemos. Claro, Camila, una noticia que también está en la cancha de la registraduría es que anunciaron que a partir del próximo año las personas que se identifiquen como no binarias y transgénero podrán registrar sus identidades en los documentos oficiales. Vamos a ver a través de nuestro canal de YouTube, Camila, les tengo las cédulas que así van a aparecer la cédula con la NB, ¿vea? Ahí está, para los que se conectan a través. Es el documento formal, vamos a describirlo, pero en la parte del sexo aparece NB. Y también la T transgénero, la T. ¿Sí? O sea, en sexo aparece, ya no aparece mujer o hombre, sino sexo transgénero o no binario. Exacto, o como se identifica el ciudadano. Así como aparece este ciudadano que fueron a la rueda de prensa, dos jóvenes fueron a la rueda de prensa que citó la registraduría, donde hicieron el anuncio y pues así mostraron la cédula. ¿Qué es la X? Bueno, es una buena pregunta para Pero el registrador, ¿por qué en el sexo pusieron que la gente en la cédula de ciudadanía pusiera lo que quisiera? Porque finalmente lo que dicen los médicos y los mismos promotores de este tipo de iniciativas es que el sexo es masculino o femenino, pero como uno se identifica que es el género, sí puede ser no binario, transgénero, lo que uno quiera. ¿Por qué dentro del sexo, que si ya es algo biológico en la cédula de ciudadanía, se terminó permitiendo eso? La Corte Constitucional ya en múltiples sentencias, Camila, ha ordenado a la registraduría que se adecúen los sistemas de la entidad, los software y demás de acuerdo a la identidad de género que manifiesten las personas. Ya han sido múltiples sentencias de esa naturaleza que vienen siendo falladas, inclusive una desde el año 2015. Y permanentemente le han solicitado y exigido y ordenado a la registraduría hacer las actualizaciones para aquellas personas cuya identidad de género manifiesten que son transgénero o no binario, puedan definir esa entidad de género en la cédula de ciudadanía. Entonces la registraduría lo que hizo fue llevar a cabo los ajustes necesarios desde el punto de vista de software y todo el Archivo Nacional de Identificación para otorgarle esos derechos a quienes hoy la Corte Constitucional se los ha reconocido. El derecho a la identidad es un derecho que tienen todas y todos los ciudadanos y en este caso, si ya la jurisprudencia así lo ha definido, pues la registraduría tiene que hacer su tarea conforme a las órdenes que se están dando. La semana pasada, después de 10 meses de trabajo en todos los software de la entidad, se incluyó la posibilidad de que aquellos que se identifiquen como no binarios y trans puedan hacerlo tanto en la cédula digital como en la
cédula anterior, es decir, la cédula amarilla. ¿Eso qué tan fácil es de cambiar, registrador, o no se puede cambiar? Le pregunto por qué. Si yo hoy me identifico como no binaria y hago todo el trámite para que así aparezca en mi cédula, pero en 2 años cambio de parecer y digo, no, yo tengo una identificación y me identifico como mujer, ¿eso se puede hacer o ya una vez usted toma la decisión de cómo quiere aparecer en la cédula, así se quedó? Después de llevado a cabo ya no es posible hacerlo. Recuerden que para hacer esos cambios se requiere una escritura pública, es decir, tiene que ir primero una notaría protocolizar, porque se trata del estado civil de las personas, así lo define el decreto 260 del 70 y todas las normas que tienen que ver con el estado civil. La persona debe hacer las modificaciones a través de escritura pública y con esa escritura pública se hacen los ajustes, pero eso no va y viene, es decir, no es que una persona pueda identificarse como no binario y mañana entonces quiere cambiar atrás y pasado mañana nuevamente a masculino o femenino, no es posible. Después de que se lleva a cabo esa modificación, ya simplemente se entiende que esa es la identidad de género que establece y así lo define la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Luego lo que se está haciendo es haciendo los ajustes necesarios que ha ordenado la Corte Constitucional, reconociendo esas realidades en Colombia y obviamente permitiendo que estas personas puedan identificarse conforme a lo que han definido, la manera como quieren verse ante la sociedad. Mire, registrador, agradeciéndole mucho su tiempo, tengo una última pregunta para usted, porque conocimos la encuesta de Invamer ayer con Noticias Caracol y Blue Radio, en donde la registraduría aparece como la entidad mejor ranqueada en tercer lugar de Colombia por parte de los colombianos, en términos de percepción, en términos de cómo ven los colombianos a la registraduría. Sin embargo, a pesar de esos buenos resultados que obtienen ustedes en la encuesta, pues por el nivel de polarización que se está viendo en el país, estas están siendo las elecciones más cuestionadas. Y yo me pregunto por qué. Porque realmente hay 9 partidos, si no me equivoco, que no están yendo a la Comisión de Seguimiento Electoral y adicional a la Comisión de Seguridad. ¿Cómo va a afrontar su registraduría todo esto? Porque tiene muy buena imagen dentro de los colombianos. Usted está entregando todos estos resultados de avances de la registraduría, pero siguen partidos políticos cuestionando las elecciones y que sí vayan a ser unas elecciones transparentes. Pues la registraduría está haciendo todo, trabajando con mucha determinación para garantizar integridad electoral en las próximas elecciones. Tendremos publicación de las actas electorales. Nunca en la historia de Colombia se han publicado y se van a publicar tantas actas como las que se van a publicar en las elecciones de marzo y de mayo, cerca de 770.000 de cada una de las 125.000 mesas de votación de Colombia. Se van a publicar todas las actas electorales, tanto en Senado como en Cámara. En el caso de Presidencia, que es un solo estamento, se van a publicar 370.000 actas electorales. A medida que la registraduría va anunciando los resultados del próximo año, la ciudadanía podrá observar sin ninguna dificultad el resultado en cada mesa de votación. Luego, la publicación de los datos preliminares o el preconteo, como se conoce en Colombia, podrá ser verificada con las actas electorales, que dicho sea de paso, son diligenciadas por colombianas y colombianos, 760.000 jurados de votación y validadas por jueces de la República. Tendremos biometría facial, observación internacional y auditorías, inclusive a los software de información. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Pues, por ejemplo, que la Comisión de Garantías Electorales es convocada por el Ministerio del Interior y algunos partidos políticos no se sienten cómodos, no sienten garantías que sea el Ministerio del Interior el que convoca a la Comisión de Garantías Electorales, porque así lo dice un decreto por allá como del año 2013 o 2014 en Colombia, pero se trata no de desconfianza frente a la registraduría, sino pues por cuenta de lo que le acabo de relatar. En segundo lugar, la registraduría trabaja con mucha determinación y mire los resultados que le acabo de mostrar, por ejemplo, de la gobernación de Magdalena, unas elecciones polarizadas, difíciles, con una deliberación política muy alta, también con denuncias de una y otra naturaleza, y en los primeros 40 minutos, después de las 4 de la tarde, ya había tendencia clara de quién iba a ser la gobernadora del departamento, y así con las 19 elecciones que se han llevado a cabo. Yo que he dicho, lo que tienen que hacer los colombianos y las colombianas es comprender el proceso electoral. Tengan la absoluta seguridad ustedes que si la ciudadanía comprende cómo se cuentan los votos en Colombia, primero, que lo cuentan jurados de votación, 700.000 de los sectores privados y públicos. Segundo, que los validan los jueces de la República, 9.600. Y tercero, que la registraduría solo publica esos resultados. Si hay documento físico de eso, la ciudadanía cada vez va a confiar mucho más en los resultados que promulgamos. En segundo lugar,
a veces se utiliza a la registraduría como instrumento político, de uno y otro lado, y eso pues no deja de ser complejo, pero déjeme decirle, cuando se asedia a la registraduría, cuando se busca deslegitimarla, el problema no es del registrador, a veces ni siquiera de la registraduría, lo que están es golpeando a la democracia, y creo que eso es incorrecto. La registraduría deben dejarla que cumpla su tarea y la cumpla bien porque lo sabe hacer. Aquí son miles de funcionarios, miles, aquí más registraduría que registrador, miles de funcionarios que llevan años trabajando. El plan de trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo de cara a las próximas elecciones, del que venimos realizando desde el año pasado, se hace semanalmente con un acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría. Siempre están los órganos de control aquí revisando el plan de trabajo y poniendo a punto tanto los sistemas de información como la parte material de kit electorales. Todo es auditado. Vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad de que los partidos políticos, todos ellos y los candidatos puedan designar auditores de sistemas para el proceso electoral que se viene. Pero obviamente la polarización es tan fuerte en Colombia que las instituciones se van degradando. El desajuste, el asedio, la manera como hoy se golpean las instituciones a veces es desafortunado. Lo peor de todo esto, insisto, es que no es la institución la que termina con serias dificultades, es la democracia. Y la democracia hoy en el mundo no pasa por su mejor momento. En el mundo la democracia y la salud de la democracia se está deteriorando y Colombia no es la excepción. Mire, le doy dos datos solamente para que los tenga presentes. Cerca del 70% de las personas que encuestan sienten que la democracia no es el mejor sistema de gobierno. Y en regiones como Colombia, casi el 20% de las personas, 20 de cada 100, creen que es mejor un régimen autoritario. Luego, lo que hay que mirar es que no se trata de la autoridad electoral, se trata de entender que el buen suceso de un proceso electoral es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano. Y cierro con esto. Cuando se compran votos, cuando hay corrupción al elector, cuando hay recursos del Estado en campañas políticas, cuando hay intervención de servidores públicos en las campañas políticas, ¿dónde tiene responsabilidad la registraduría? Nosotros hacemos gerencia, operativizamos y garantizamos integridad. ¿A quién le corresponde, por ejemplo, investigar y sancionar esas faltas? A otras entidades del Estado. Aquí lo que hay que decir es, todas las entidades del Estado tenemos que concurrirnos para que el proceso electoral transcurre en defensa de los derechos de todas y todos los ciudadanos en Colombia. Pues registrador Hernán Penagos, mil gracias por su tiempo, por aceptar esta llamada de Blue Radio y bueno, tiene mucho trabajo usted este mes de diciembre todavía y el próximo 2026 que tenemos unas elecciones muy importantes en Colombia. Un feliz resto de día para usted y feliz Navidad. Gracias, muy amable. Feliz Navidad, le agradezco mucho por estos minutos, muy amable. Saludos a todos. Y hablando de Navidad, pongamos otra vez la canción porque parece que no la van a poder disfrutar mucho en la registraduría, Lucas, porque miremos el calendario. El registrador nos dejó muchas fechas importantes para los oyentes que están conectados con nosotros, aquí en Colombia y en el exterior. Y nos da, Camila, una noticia que yo creo que es importante, y es la del tarjetón de la consulta. Porque es que, como bien recordaba usted, hace 4 años a usted, de hecho, en la campaña le decían vaya el día de la consulta y pida el de la Centroesperanza o el de la consulta de la izquierda. Aquí no, Camila, usted va a tener un tarjetón, vamos a ver también finalmente qué pasa, pero también nos da una noticia importante y es que el 8 de diciembre los que quieran participar de una consulta ya tienen que decirlo. Los partidos políticos. Exactamente, que levanten la mano y digan nosotros queremos participar. Entonces, hoy es 1 de diciembre, en una semana exacta se cierra la inscripción de candidatos al Congreso de la República, tienen que inscribir las listas, que ya empezamos a ver esto, pero también vamos a ver entonces cuántas consultas van a empezar a perfilarse. Entonces yo sí le digo, dos noticias importantes nos deja, porque esto se va a empezar a decantar rápidamente, porque sí o sí el 22 de diciembre los que digan no queremos, ya van a decir que no quieren participar. El 8 de diciembre, Camila, sería entonces el primer filtro, porque hay muchos candidatos que no tienen partido, que no tienen aval, y algunos partidos que no han decidido en qué consulta van a participar. Entonces yo creo que ahí de los más de 80 candidatos que han aparecido, pues van a quedar menos de la mitad, creo yo. Sí, pero por eso digo que la registraduría tiene mucho trabajo. Y mire, Hugo Mario, otro dato que nos da el registrador, que no me parece no menor y sobre todo para nuestras audiencias en el exterior. Hay muchos colombianos que nos escriben desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Europa, desde Australia. Y es que hay 1.200.000 colombianos fuera del país y solo 200.000 votan. Sí es importante también que esos colombianos en el exterior participen en las elecciones, porque no es solo quejarse y quejarse, también participar.
Claro, entonces ahí está Camila, y de hecho sabe que conozco varias personas que vivían en algún momento en otra ciudad, hablando ya del tema nacional, se pasaron de ciudad y no, es que mi cédula se quedó inscrita en Cali, en Medellín, en Bucaramanga. Es el momento justamente de ir en este momento en centros comerciales, en muchísimos puntos en el país entero, está la posibilidad de que usted vaya e inscriba su cédula que le quede cerca a la casa. ¿Y esa cuándo se vence? ¿Cuándo se vence la fecha para esa inscribir se vence, acuérdese usted, es en enero, 21 de enero. 8 de enero. Para que usted alcance a votar en las de Congreso. Que son importantísimas. Claro, o sea, el ideal es que todos los que nos están oyendo y tengan que cambiar vaya, inscriba su cédula ya. Lo hagan ya. Pero habría plazo. Si ya quiere votar en presidencia, podría hacerlo hasta el 31 de marzo, si no me falla la memoria. Camila, y no es difícil hacerlo, decirle a las personas que están fuera del país o que están acá, se cambiaron de casa, de localidad, etcétera, etcétera, que no es difícil hacer esta inscripción nuevamente. De hecho, el registrador habló de todo el tema biométrico para que uno pueda hacer esa inscripción y no le toque ir, si está fuera del país, 2 veces al consulado, una para inscribirse y otra para votar, así que no es complicado. Y faltó una fecha, además de la del 8 de diciembre, que es donde los partidos políticos dicen yo quiero participar en una consulta, está la del 22 de diciembre, donde dicen no, me arrepentí, ya no quiero meterme ahí, sáquenme de esa lista, hasta el 22 de diciembre, y luego viene el 6 de febrero, que es donde vamos a conocer a los precandidatos que van a participar en estas consultas, así que ahí vamos a conocer los nombres, y me imagino, Lucas, que ahí también estará el tema de las decisiones del Consejo Nacional Electoral para ratificar, por ejemplo, si Iván Cepeda puede participar o no. Claro, y también qué va a pasar con Daniel Quintero, que ya Ana Cristina decía en la pregunta que no lo habían incluido. Hay muchas preguntas, Camila. Yo en este momento y después de la encuesta de ayer, yo creería que Iván Cepeda no va a ir a la consulta. No sé. Es lo que yo creería. Yo creería que sí, porque lo que pasa es que si usted no va a consulta, se pierde 2 meses de poder hacer campaña. Entonces usted, si va a consulta, tiene el tiempo de poder poner spots publicitarios, poner vallas, hacer debates, estar en la opinión pública. Y Iván Cepeda creció tanto también porque en octubre tuvieron consulta entre ellos, cuando otros partidos decidieron no hacerlo. Y este crecimiento de Iván Cepeda también obedece a eso. Pues claro, que ha tenido muchísima más visibilidad, Camila, que todo el resto de candidatos, porque es que el pacto histórico desde un principio pues lo ha hecho bien. Y no se le olvide a usted una cosa, Gustavo Petro es muy importante en esa consulta. Y muchas de las decisiones que se toman ahí pasan por el presidente Gustavo Petro. Pero es que acuérdese que en el pacto histórico habían dicho no, hagamos una encuesta. Y el que dijo, no señores, vamos a hacer consulta, fue el presidente Petro a través de un trino. Y Petro siempre ha sido amigo de las consultas porque sabe lo importante que son para las elecciones. Él hizo consulta con Carlos Caicedo sabiendo todo el mundo que él iba a ganar. Y la única razón por la cual hizo consulta es para estar sonando y sonando y sonando. Lo tienen que llamar de las emisoras, tienen que asistir a los debates. Están con la plata para poder poner cuñas de radio, de televisión, en vallas, en periódicos. Eso claro que va a haber consultas. O sea, usted dice, Iván Cepeda va a la consulta. Pues si lo dejan. Sí, jurídicamente. Sí, jurídicamente. Y además le digo una cosa, a mí Iván Cepeda me dijo, no tenemos ni plan A, ni plan B, ni plan C. El único plan que tenemos es que va a haber una consulta interpartidista. Ellos tienen el plan de hacer consulta, o sea que claro que va a haber consulta si el Consejo Nacional Electoral se los permite, pero como lo que nos deja el registrador es un calendario muy apretado, partidos como el Centro Democrático, que también se llevaron un baldado de agua fría ayer con los resultados de la encuesta de Inbamer, lanzaron un comunicado el día de hoy, ¿no? Sí, señora, comunicado que nos deja 2 noticias. La primera, que una segunda encuestadora, porque acuérdese usted que el viernes estuvimos aquí con Miguel Uribe Londoño, y en ese momento el Centro Democrático había emitido un primer comunicado donde decían que la firma CADEM chilena iba a hacer una encuesta. Pues hoy emiten un segundo comunicado, Camila, donde dicen que Panel Ciudadano va a iniciar una consulta entre 4.800 miembros del Partido Centro Democrático con el propósito de escoger, y aquí está la noticia, los 2 candidatos del partido que participarán en la consulta interpartidista del 8 de marzo. Ya el Centro Democrático había abierto esta puerta cuando en los comunicados ponían el candidato y entre paréntesis los candidatos y al final una S, pero ya en el tercer párrafo de este comunicado de una vez queda claro, va a haber 2 candidatos del Centro Democrático. Nosotros de hecho hablamos la semana pasada, creo que fue, o hace 2 semanas, cuando se dieron las elecciones en Chile, las elecciones presidenciales en primera vuelta, hablamos con el director o el CEO de esa encuestadora Panel Ciudadano, que además fue la encuestadora más acertada en Chile para definir o para pronosticar quién iba a pasar a segunda vuelta. Y Ana Cristina, usted le preguntó sobre el tema de la veda de las encuestas.